Bien, buenas tardes. Entonces, lo que estamos haciendo es continuar con el estudio de los Salmos. Estamos estudiando el libro de Salmos. Este es el tercer encuentro. Hemos visto que se los puede clasificar de acuerdo a eh, si hay alguna referencia, como por ejemplo aquellos salmos mesiánicos, ya sea porque hablan de Jesús como el Mesías o que hacen referencia al reinado de este ungido de Dios. También los salmos penitenciales, los salmos que son de alabanza o de agradecimiento, en particular los salmos acrósticos, estos que es una forma de la poesía hebrea bastante interesante, eh, que recién lo compartía acá Marta, y ¿a qué se refiere? Se refiere a que es una manera en la cual el pueblo de Dios se podía acordar más fácilmente. Recuerden que no todos tenían acceso a la escritura, entonces podían acordarse más fácilmente de las líneas y de las estrofas de los cánticos. Nos había quedado pendiente el martes pasado el Salmo 51. Es un salmo interesante, por eso es que, aunque no estuvo en la lectura de esta semana, le vamos a dedicar el tiempo. Así que Aldo, muchas gracias, somos todo oídos. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Eh, bueno, así como decía el profe Pablo, ¿no? Los salmos son una poesía hebrea, ¿no? Que son tan hermosos y tan instructivos sobre todas las cosas. Hay distintos salmos, o sea, los poéticos, también hay líricos, que son esos cantados. O sea, el Salmo 91, hay varios salmos que se pueden cantar, que son justamente escritos para eso. En este caso yo me voy a referir por completo hoy en el Salmo 51. Es como todo, cuando uno comienza, ¿no?, a leer la palabra, al principio es como que hay cosas que va pasando, va dejando de lado, o quizás lo lee de corrido y por ahí no llega a, a tomarle el contenido del Salmo. El Salmo 51, sabemos que es un salmo de arrepentimiento, redención y restauración. Eso es lo que es el Salmo 51. Para poder entender este salmo, nos teníamos que volver a lo que habíamos leído, que es Segunda de Samuel 12, del 1 al 18. En la Reina Valera dice: Natán amonesta a David, es en la Reina Valera 60. Después en la NBI dice también: Natán reprende a David. Así es que, bueno, ahora le voy a dar el lugar a mi esposa Marta para que lea. Son bastantes versículos desde el 1 al 18. Es como para meternos bien en la historia de cómo se desarrolla este salmo. Bueno. Segunda Samuel 12, 1 dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a causa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te liberé del poder de Saúl. Te di palacios de tu amo
y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Pero qué entonces? ¿Despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asiéntete, asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste a tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces sufrirá tu propia familia. Ante tu propio ojo, tomaré a tu mujer y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste es a escondida, yo lo haré en plena luz, a la vista de todo Israel. 13. El pecado contra el Señor reconoció David ante Natán. El pecado contra el Señor reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba la noche tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara. Pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darles las noticias, pues decían, si cuando el niño estaba vivo, le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no harás ahora si le decimos que el niño ha muerto? No, hasta ahí nomás. Bueno, ahí primeramente tenemos que ponernos, ¿no?, en lugar de David. O sea, sabemos que David era un rey, sobre todo guerrero. Él era sacerdote, él era rey y profeta. En ese momento, David, como quien dice, se tomó un descanso y bueno, estaba en la azotea, la vio a Betsabé, le llamó la atención y la mandó a buscar y le dijeron que era, no, esposa de Urías, elitita. Así que bueno, la mandó a llamar y se acostó con ella, en lo cual ella quedó embarazada del niño este que se está hablando, ¿no?, en la historia. Eh, a pesar de esto, David cometió 3 cosas. Una de las primeras, se desobedeció a Dios, porque él tenía que estar, ¿no?, peleando por el pueblo para liberar a Israel, y adulteró, y a la vez asesinó, porque mandó a buscar a Urias del frente de la batalla y le dijo que se vaya a acostar le dio unos días de descanso como para que él vaya a su casa y se acueste con su esposa para cubrir, ¿no?, lo que había hecho David. Y Urias no, o sea, un guerrero fiel, sobre todo a David, no quiso ser parte y se quedó los días que le dio David, pero se quedó acostado en la puerta de la casa de David. Nunca se fue con su esposa, ¿no? Y bueno, entonces lo mandó en una carta a Joab para que lo pusieran en el frente de la batalla, el frente más áspero, digamos. Así que el mismo David le dio en manos a Urías, o sea, hay que ponerse en esto, ¿no? Le dio en manos de Urías el mensaje que Urías tenía que llevarle a Joab. Y ese mensaje decía que Joab, de una forma u otra, tenía que permitir que él lo mataran. O sea, el mismo Urías llevó a Joab al frente de la batalla el mensaje de su muerte. Y cómo es la cosa, ¿no? Qué fiel este hombre, que él nunca abrió el mensaje. O sea, como decíamos, él nunca, porque lo podría haber mirado, lo podría haber leído, pero no. Él fue fiel a su rey David.
y bueno, lo enviaron al frente de la batalla y bueno, murió, así que le enviaron el mensaje de que ya había muerto Urías y bueno, recibió a Betsabé en su casa. Y ahí comenzó todo esto del Salmo 51, ¿no? Yo, estudiando todo esto, viendo todo esto, vi muchas cosas, vi videos, muchas cosas, porque así como decía yo por ahí, nosotros cuando estuvimos en Buenos Aires con mi esposa, estuvimos 3 meses y el Señor nos decía que declaremos todos los días a la mañana el Salmo 51. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué será? Y justo en la iglesia donde nos congregamos ese tiempo, ellos estaban, eh, digamos, no, nada es casualidad, ¿no? Ellos estaban caminando sobre el Salmo 51 todo el año. Así como nosotros tenemos palabras proféticas, ellos tienen una palabra que caminan también todo el año, y era el Salmo 51. Pero bueno, así estudiándolo, viéndolo en profundidad, ¿no? Poniéndome en el lugar de David, yo primeramente pongo así como reflexión, ¿no? De esto. Quizás sea una enseñanza para alguien o quizás no, o es para mí solamente, pero bueno, esto es lo que yo recibí. Eh, Primeramente nos ponemos en el lugar de David. Muchas cosas han pasado por mi mente estos días, estudiando este salmo. Como sabemos que estamos cometiendo pecado, pero por nuestra naturaleza de pecado, o sea, nosotros somos pecadores, ya nacemos pecadores. Esa es una de las condiciones en las cuales estamos, ¿no? Antes de conocer al Señor. Bueno, yo en mi caso cometí pecados sin conocer lo que era realmente el pecado. O sea, yo antes de conocer a Cristo sabía que hacía cosas malas, pero en realidad no sabía lo que era el pecado, no conocía. Yo realmente, hasta casi mis 50 años, sabía que había un pecado, pero nunca supe qué era el pecado realmente, cuál es la consecuencia, ¿no? De pecar, qué es lo que se afecta en realidad cuando uno está en pecado, o cuando uno está por pecar, o cuando uno peca, ¿no? Eh, yo cuando conozco al Señor, estaba en mi peor momento, digamos, un momento muy triste. Así que, bueno, el Señor vino a nuestra casa, digamos, eh, lo pudimos aceptar en nuestro corazón y entonces pude entender en ese momento por qué el Señor Jesucristo lo llevo por ese lado, ¿no? Porque me llevó para ese lado el Señor. Porque el Señor Jesucristo vino a esta tierra, o sea, ¿cuál fue su maravillosa obra? Ahí pues, comencé a entender, ¿no? ¿Cuál era la obra de salvación de Jesucristo? Eh, entonces, trajo a mí, ¿no? Algo que yo siempre lo digo, yo no sé si a todos les pasa lo mismo, se siente algo muy extraño, se siente algo, es como dicen que se rompen los cántaros y uno empieza realmente a llorar, o sea, el agua, pero es justamente por eso, ¿no? No sé si a todos les pasó, pero 3 meses llorando, o sea, yo era el hombre fuerte, el hombre grande, el gran señor, pero bueno, en este caso lloraba y no había forma de parar de llorar. Así que bueno, eso trajo en mí, ¿no? Eh, entonces, pude entender, ¿no? Que como yo no tenía forma de pagar a Dios por mis deudas, y mi destino, después pude entender que era la muerte. Eso está, porque, empezando a leer la Biblia y demás, eso está en Romanos 6, 23. Si lo puedes leer, Pablo, si puede ser Romanos 6, 23. ¿Sí? 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. O sea, eso, ¿no? Yo empecé a entender eso, de que yo en realidad, o sea, lo que yo estaba haciendo en ese momento del pecado trae consecuencias. El pecado es muerte. O sea, en este caso, si no es mi muerte, tiene que ser la muerte de alguien. Como en el Antiguo Testamento podemos ver, ¿no? Que para poder cubrir el pecado tiene que haber un sacrificio. Cuando uno peca hay una consecuencia. Y la consecuencia era el animalito, ¿no? Que debía morir en lugar nuestro, en lugar de nuestro pecado, ¿no? Y lo llevaban al sacerdote, y como explicábamos la otra vez en el tema del tabernáculo, ¿no? Estaba el atrio y
Y bueno, eran los días, ¿no? de perdón de pecados, y la gente llevaba su sacrificio. Y no era que había uno, sino que eran colas largas, larguísimas, cada uno con su sacrificio, ¿no? Con el dolor, todo. Pero ahí se podía ver, ¿no? Realmente quién, el que había pecado y qué, porque de acuerdo al pecado era el sacrificio. Entonces, más o menos, cada uno, sin que le diga, sabía lo que había hecho. Sin hablar, ya sabía que el que estaba atrás sabía que había pecado, que había cometido algo. Entonces, ese animalito tenía que pagar por eso. Pero en este caso, cuando yo cometo un pecado, cuando hago algo mal, hay uno solo que me está acusando. Ese se llama el acusador, ¿no? Que en este caso es Satanás. Eso te lo podemos ver en Apocalipsis 12, Apocalipsis 12 del 9 al 10. Entonces, Del 9 al 10. dice así, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. El acusador, un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado. Acusado de nuestros... No, el acusador. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido. Amén. O sea, tenemos a alguien que nos acusa cuando nosotros cometemos pecado, Satanás va delante de Dios y bueno, él es el que nos está diciendo, ¿no? Que realmente lo que hemos hecho y lo tenemos que pagar. Y sabemos que la Biblia es un manual de instrucción, es algo hermoso, algo para que nuestra vida pueda ser vivida bien, ¿no? Yo también me ponía en el lugar de David y él como rey sabía lo que era la ley. Él como sacerdote también conocía la ley. Entonces, él estaba muy cerca de Dios, él hablaba con Dios, tenía todas las condiciones y así todo él pecó. O sea, es lo que el mensaje también que es esto, ¿no? Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que estar muy atentos, porque el pecado está ahí, ¿no? Está a la puerta. Y si bien Cristo nos sanó, nos salvó, el pecado siempre está esperándonos en cualquier lado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener también, ¿no? Eh, que es lo que hace. Cuando confieso que soy pecador, esa es una de las condiciones. Eso también está en Romano, del 9, capítulo 9, del versículo 9 y 10. ¿Lo puedes leer, Pablo? Romanos 10. Es muy conocido, estos son todas Romanos 10, versículos 9 y 10, 10. Sí, que si confesares con tu boca, ¿ese? exactamente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el Amén. corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. O sea, esa es una de las condiciones, ¿no? Que nos pone, primeramente, confesar al Señor con nuestra boca y creerlo con nuestro corazón, ¿no? Que vamos a ser salvos. En ese momento, cuando yo hice esa oración, ¿no? De aceptarlo y lo recibí en mi corazón, ahí el Espíritu Santo me trajo esa convicción, que es ser pecador. Como decía hoy, yo cometía pecados, pero no sabía lo que era el pecado. Entonces, trajo en mí que es ser un pecador, que el pecado es, el pago del pecado es la muerte, y todo eso trajo en mí un cambio más allá del arrepentirme y todo, el cambio en mi corazón de querer eh,
borrar, o sea, querer cambiar, ¿no? Cambiar, borrar esas cosas de mi mente y poder caminar, ¿no? En libertad. Eh, Pude entender lo que es el pecador, pero también qué es ser libertado. Justamente también hablábamos, ¿no? Este salmo es un salmo, si uno lo tiene bien en claro, es un salmo que muestra cómo uno puede ser libre, no solo personalmente, sino como también hacer libre a otra persona. Porque, como decimos, el pecado es una condición, todos nacimos pecadores. En este caso, David conocía la ley y dijo lo correcto, o sea, entendió que lo correcto era ir a Dios a pedirle perdón. Reconocer que tenemos un problema. Eso cuando también tenemos que entender que el que trae la convicción es el Espíritu Santo. En este caso, Natán, en representación del Espíritu Santo, porque a Dios no se lo puede engañar, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo me estoy adelantando un poquito. A Dios no se lo puede engañar y el Espíritu Santo es el que a nosotros nos trae esa convicción de la condición de pecadores, pero una vez que nosotros comenzamos el camino del arrepentimiento, de la conversión, comenzamos a ver cómo todo va cayendo, las cadenas van cayendo, cómo uno va empezando a ser libre y empieza a vivir la vida de un libre. Justamente el otro día hablaba también con uno de mis hijos que yo estuve con un evangelista que contaba una situación. Resulta que él está con el Ministerio de Liberación y fue a un lugar a Ushuaia, estuvo ministrando en Ushuaia y vino un señor grande, un hombre ya grande, y le comentó su historia. La historia de él era que había estado 20 años en la cárcel y se había acostumbrado al ritmo, a la vida de la cárcel, y 20 años no son pocos en una cárcel. Entonces, el día que llegó su libertad, ya le dieron la libertad, ya firmó todo, le dieron la valija, todo, y salió del penal. Cuando salió del penal, se encontró con una situación que no era muy agradable para él, porque ya se había acostumbrado a la cárcel. Entonces salió, fue a la calle, anduvo, quiso conversar con gente, no pudo, así que a la noche se volvió a la cárcel y golpeó la puerta de la cárcel. Y bueno, ahí como lo conocían, le hicieron un lugar y él salía todos los días, trabajaba, hacía sus cosas, pero dormía en la cárcel. O sea, era libre, pero no era libre. Entonces, eso es lo que también el Señor en este momento nos está hablando. Que nosotros, a pesar de que somos pecadores, Él cuando nos liberta, nosotros tenemos que entender que somos libres. ¿Qué es ser libre? Porque no sé si alguno alguna vez ha estado en una cárcel, ha estado en un calabozo, eh, ha estado realmente en rejas. Yo lo confieso, yo estuve. Eh, entonces, uno sabe lo que es estar preso, sabe lo que es estar dentro de un lugar natural, ¿no? Preso. Pero qué hermoso que es y que a mí me pasó, yo no miré para atrás directamente cuando me dijeron ya está, yo ni miré para atrás, agarré mis cosas y me fui, no quise ni siquiera nada, o sea, pude entender lo que es ser libre. Y cuando el Señor me ofreció esta libertad, yo también eso lo viví en lo natural y en lo espiritual también lo viví. Eso es hermoso, es un fenómeno, es impresionante, es algo tan, cuando uno se siente realmente libre, es impresionante. Eh, Cuando me recibo a Cristo en mi corazón, bueno, se me cayó el velo y ahí me di cuenta, ¿no? Que de deudor paso a ser redimido. O sea, viene la redención a mi vida. O sea, todo esto estoy contando mi historia, pero es lo que Dios me habló, ¿no? De todo esto, el Salmo 51, que es para ahondar y hay historias muchísimas, ¿no? Que Jesucristo pagó por mi deuda. O sea, ya no. La redención es eso, como decías, Pablo, que cuando uno es redimido es cuando alguien paga por la deuda que uno tiene. Y en este caso, Jesucristo pagó por todos esos pecados, por todas esas cosas que yo no conocía, las hacía igual por mi naturaleza, pero él así todo, pagó por todo eso que yo hice. Entonces eso me dio, ¿no? Esa libertad que es tan lindo. Dice, David conocía a Dios, pero así todo pecó.
desobedeció a Dios, adulteró y asesinó. Usó todo lo que tenía a su alcance para tratar de cubrir su pecado. Pero Dios no puede ser engañado o burlado. Eso está en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Sí, si lo tiene Pablo por ahí a mano, ¿sí? ahí Pablo lo va a dar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que Amén. el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Entonces acá vemos, ¿no?, que Dios envía al profeta Natán en representación del Espíritu Santo. Y ahí le trae convicción, ¿no?, del pecado de David. Y en ese momento David entra en un ayuno para ver si su hijo puede sobrevivir a lo que ya estaba designado, que el hijo iba a morir. Y bueno, yo creo que en este momento, en el momento más de todos los más, de cómo se sentía realmente David, ahí yo creo que escribió este salmo, el Salmo 51. Ahora lo vamos a leer. Lo leo en Así. el Reina Valera. Bueno, dale. Sí, lo leemos en Reina Valera. Y yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. ¿Todo? Sí. Bueno. Salmo 51, Reina Valera, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo de alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, que también está en la NBI, pero en este caso también me gustó esta versión, ¿no? Tenemos acá una Biblia justamente. Bueno, dice: David compuso este salmo después de que tuvo relaciones sexuales con Betsabé. El profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio. Dice: Dios mío, tú eres toda bondad. Ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad. Quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti, solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso
me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lávame todo mi ser, lava todo mi ser, y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo en mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente, y así volveré a ser feliz. A los pecadores le diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte, y entre gritos de alegría y te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanza. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén, vuelva a levantar sus murallas. Entonces recibirás con gusto las ofrendas que mereces en tu altar, se presentarán todos en tu honor. Esta versión porque es más, ¿no? Es más actual, entonces es como para traer cosas de mucha declaración y mucho agradecimiento de parte de David. En este caso, después de todo esto, ahí me doy cuenta que ya no soy más deudor, porque Jesucristo pagó por completo. Puedo equivocarme, cerrar al blanco, pero camino con esa convicción. No tengo más deuda. Jesús le pagó a Dios todas mis deudas. Como decías también el profe Pablo, que por ahí yo también lo creí así en un tiempo, que Jesucristo le había pagado a Satanás las deudas, mis deudas, pero no, Jesucristo en la cruz pagó a Dios mis deudas. Entonces eso a mí, wow, también medio que porque es muy revelador, porque claro, si Satanás no es nada, con el que nosotros teníamos deuda era con Dios. Y bueno, Jesucristo vino a eso, ¿no? Le pagó todo lo que yo podía haber hecho, lo que hice y lo que quizás vaya a hacer por delante, también ya se lo pagó. Así que lo que yo no podía hacer, eso él lo hizo Jesucristo. Y hoy soy agradecido por ser libre para siempre. O sea, esa libertad es por siempre, no es por un día, ni por dos, no. Esa libertad es para siempre. Entonces, eso es lo que me trajo el Salmo, ¿no? Este Salmo, que es como una historia de todos nosotros, es como un plan de salvación. Y entonces también, ¿no? Eso también trae aparejado, ¿no? Que uno tiene que tener en cuenta también cuando uno le va a predicar a alguien. Esto se hace mucho más fácil para predicar a la persona, porque nos damos cuenta que lo que vino a hacer Jesucristo, y hay tres pasos, ¿no? Que uno tiene que hacer, que primeramente es reconocer que tenemos un problema. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, que en este caso seríamos algunos de nosotros, llenos del Espíritu Santo, si hay alguien con problemas, nosotros le decimos, mira, vos tenés un problema. Y esa persona tiene que reconocer que está en problemas. Si te dice no, bueno, entonces ya no es. Pero eso lo hace también el Espíritu Santo, o sea, nosotros simplemente tenemos que ir y predicarle, ¿no? Que está en un problema. Pero ahí debe sentir el arrepentimiento. O sea, ahí se lo trae a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él empieza a venir esa tristeza, ¿no? Que viene para salvación, que dice también la palabra. Comienza a haber una tristeza en uno, pero que uno empieza a decir, wow, esto dice esto, aquello, pero ese arrepentimiento, como también está, no lo vamos a, es un cambio, es un cambio también de mente, ¿no? Cambiar la mente por las consecuencias, ¿no? O sea,
nosotros tenemos que tener en cuenta que el arrepentimiento eh, no es el mismo que el remordimiento. O sea, el arrepentimiento es cuando uno ve las consecuencias que puede provocar en lo que uno hizo. Entonces entra en un dolor, ¿no? Decir, wow, lo que yo hice. Y eso hace de que uno no se arrepiente. En cambio, el remordimiento es cuando uno siente miedo por lo que va a sufrir, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que tiene que ser el arrepentimiento. Cuando uno se arrepintió, entonces ahí viene la confesión del pecado. Ahí comienza uno a confesar y comienza a ser libre. Cuando uno ministra a alguien, ¿no? Que está en cautiverio espiritual, es así, o sea, hablar a la persona y decirle, bueno, está en un problema, pero Jesucristo vino y el arrepentimiento y la confesión. Y ahí el Señor pone un corazón limpio, un espíritu recto, ya le empezamos a pedir, ¿no? Ya empezamos a usar de la bondad de Dios y le empezamos a pedir cosas. Y bueno, Él, con todo su amor. eh, También en una de las partes dice, David reconoció lo que realmente es el Espíritu Santo para su vida. Él nos trae convicción de pecado, justicia y juicio. Un hijo de Dios no puede vivir sin el Espíritu Santo. O sea, cualquiera de nosotros, ¿qué sería, no? Sin el Espíritu Santo. Porque no, más allá que tenemos la conciencia, pero el Espíritu Santo es el que nos dice, no, esto no es para acá, esto es así. Entonces, no apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor. No, y bueno, para eso no tenemos que caer, ¿no? En algún pecado. Y bueno, pero Dios es tan misericordioso, por eso David apela a eso, ¿no? A la misericordia, a la bondad, a la piedad de Dios. Y bueno, esto hace de que el Salmo 51 nos enseñe mucho con respecto a esto, ¿no? El plan de salvación de Jesucristo y cómo nosotros tenemos que predicarle a una persona. Esto más o menos sería lo que... hay más, ¿no? Como siempre, hay mucho más, pero bueno, es lo que uno empieza a buscar ¿viste? Y empieza el Espíritu Santo te empieza a traer y querés hablar y hablar y hablar y cosas que, bueno, hay que decir hasta aquí. Ya. Esto sería parte del Salmo 51, lo que Dios me habló, desde que el profe Pablo me dice, bueno, ¿tenés tiempo a poder? Digo, sí. Y bueno, siempre me pasa, ¿no? Empiezo a buscar y a leer y a leer y a leerlo pasadamente. Y bueno, así me pasó en este caso. Así que bueno, ¿Mm? espero que le haya servido y seguramente Dios a alguien le va a hablar. Muy bueno. Me gustó mucho que siempre me llamó la atención, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando uno lo toma como ejemplo, cómo predicaba el apóstol Pablo o cómo predica Esteban, o también se deja ver cuando Felipe predica, que lo hace a partir de la escritura, que lo hace a partir de la Biblia. Entonces eso yo lo he entendido y lo hemos eh, explicado acá en este ámbito, de poder predicar a partir de la Biblia misma. Entonces, no es que tengo que buscar una historia por fuera necesariamente, sino creyendo que la palabra de Dios tiene el poder y causa la convicción. O sea, creyendo que Cristo es la palabra, entonces cuando nosotros predicamos esa palabra, no hay forma que aquel receptor del mensaje pueda oponerse. La palabra traspasa, ¿sí? Eso es lo importante cuando uno, por ejemplo, puede contar la historia así como lo hacía Aldo, la historia de David con Betsabé, con Urías, y en ese momento se gesta entonces el Salmo 51, y que no está alejado de la vida de uno, porque tal vez, Sí. bueno, tal vez no pequé con Betsabé, tal vez no pequé con Urías, mi pecado sea otro, pero sí mi arrepentimiento sea el mismo. Entonces muchos nos sentimos identificados con este salmo. Bueno, y algunas cositas que yo tenía por ahí anotadas en este salmo, eh, me llama la atención, por ejemplo, el versículo 1, cuando dice en el segundo verso, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Por qué? Ah, Porque no es que yo me puedo justificar por mí mismo. O sea que mis rebeliones no son borradas a causa de algún valor que yo pudiera tener, sino que las rebeliones mías son
borradas gracias a las piedades y misericordias del Señor. Y hay un pasaje que ahí, Aldo, lo nombraste más de una vez, cuando dice, versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay un concepto teológico, si nos permiten decirlo, respecto a lo que se llama el pecado original. El Sí, pecado original, o sea, nos vamos allá al libro de Génesis, capítulo 3. Y por ahí una figura en la cual se puede nombrar. Nosotros acá en la Argentina o en el occidente del mundo, creo que casi todos somos vacunados cuando nacemos, y una de las vacunas que nos colocan es aquella que nos deja la roncha, ¿sí? Es la BCG, Sí. si no me equivoco, a veces que la BCG. Bueno, entonces de alguna manera nosotros somos vacunados, ¿sí?, con la BCG. De esa misma manera, permitiéndome la figura, nosotros Sí, sí, entonces sí. nacemos y salimos pecadores. Así es lo que está diciendo David. O sea, no puedo evitarlo. Hay una frase que se dice que eh, peco porque soy pecador. O sea, yo ya soy Claro. pecador, ¿sí? No es que eh, eh, no es al revés, ¿sí? A ver, no quiero ahí mezclar las palabras, ¿sí? Pero Claro. soy pecador y por ese motivo, entonces, como consecuencia, se ve mi pecado. Eso es lo que David está diciendo. Y uno puede decir, pero bueno, ¿qué culpa tengo yo o qué culpa tenía David de lo que había hecho Adán? Bien, entonces aparece el segundo Adán, ¿sí? Ahí sin ahondar en el tema, pero el segundo Adán, el cual es Cristo, haciendo que de la misma manera que fuimos infectados, ¿sí? Ahí vuelvo con la figura de la vacuna, entonces de esa misma manera Jesús nos libra a todos por medio de su sangre, por medio de su pago, ahí como le decías Aldo, por medio de la redención. Entonces Él hizo el pago por todos, ¿m? Por los que lo querían, por los que no lo querían, por los que lo iban a aceptar y los que no lo iban a aceptar. Eh, ¿Sí? Y hay un pasaje acá que me gusta mucho, que este lo había encontrado la semana pasada, y se refiere a lavar. Versículo 7. ¿Lo tenés, Marta? ¿Está allí? sí, ¿Cómo dice 7? purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Bien. La palabra lavar, ¿sí? Hay algunos que nos gusta mucho el significado de las palabras. Bueno, la palabra lavar, cuando nosotros nos vamos al hebreo, tiene dos connotaciones o dos palabras diferentes que nosotros traducimos como lavar. La primera no tiene mucha trascendencia aquí. La primera significa a lavar, es decir, lavar los platos, lavar los utensilios e incluso bañarme. Bueno, esa es una palabra que se traduce como lavar. No hace referencia al texto a esa expresión. El texto está haciendo referencia a cómo se lava la ropa. Y uno puede ir a lo que es la cultura hebrea, cómo era en ese momento, cómo se lavaba la ropa. Bueno, y la ropa se lavaba humedeciéndola. ¿Sí? Hoy nosotros decimos, bueno, lo coloco dentro del lavarropa, me desatiendo, me olvido. Capaz que los que tenemos unos años más, recordemos la tabla de lavar esa donde fregábamos con el jabón en pan. Bueno, algo así es esta expresión lavar. Se humedecía, se colocaba en una piedra, allí seguramente a la orilla de un lago, a la orilla de un arroyo, y desde allí con un palo, teniendo el agua sumergida, de esa forma se rasqueteaba para que la suciedad saliera. Eso es lo que está diciendo David y le está pidiendo a Dios. ¿Sí? Humedéceme, colócame allí como en un río, en remojo, y sacúdeme con un palo hasta que salgan todas estas A la pulpa. iniquidades que hay en mi vida. Me Así gustó es. mucho esa expresión referido a lo que es lavar. Amén. Y otro, Sí, sí. ¿sí? Otro que me interesa mucho también es el versículo 10. ¿Lo tienen? Marta, ¿lo tenés versículo 10? Sí, sí, sí lo tengo.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bien. Hermoso. Un versículo que muchas veces nos hemos aprendido de memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos sentimos identificados. Crea en mí, oh Dios. La palabra crea viene del el hebreo vara, ¿sí? Vara con B larga, vara, que no es utilizado en muchos lugares, o sea, crear. ¿En qué momentos de la historia bíblica es utilizado? Es utilizado cuando Dios creó el mundo, es decir, creó de la nada. ¿Sí? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en otro momento de Génesis es cuando crea al hombre. Recuerdan ustedes que por medio de la palabra fue haciendo mucho de la creación, pero cuando hizo al ser humano, dijo, vamos a crear al hombre. Bueno, ahí en esas expresiones aparece el término vara y significa crear desde lo que no existía anteriormente. Hay una frase en la ciencia, ¿sí? Nada se pierde ni se crea, todo se transforma. Eso es lo que se dice aquí en la Tierra. Bueno, es como una ley prácticamente. Pero el Señor tiene la facultad de crear de lo que no había. O sea, no había una referencia antes. Bueno, eso es lo que está pidiendo David. O sea, crea un corazón de manera o del modo o del tipo del cual yo no tenía antes. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque el que tengo está totalmente manchado. ¿Sí? Bueno, eso es lo que David acá mostraba, que era, así como lo decía Aldo, lo que también a mí el Señor me compartía respecto a que cuando nos acercamos al Señor, lo estoy buscando el versículo, que David hubo un momento en el cual él recibió la palabra del profeta Natán, o sea, la palabra de Dios por medio de una parábola, con la oveja, con el hombre rico y el hombre pobre. Bueno, pero en ese momento se dio cuenta que él era pecador. Y ahí tiene que ver el tema de nuestra santidad, porque lo que nos hace dar cuenta, muchas veces nos sentimos como que estamos manchados, es decir, nos sentimos como que estamos sucios en el alma. Y tal vez no conozcamos al Señor y decimos, y la verdad no sé cómo se llama esto. Luego conocemos que es pecado, que es lo que decía Aldo al inicio. Bueno, pero ¿qué es lo que permite la palabra de Dios? La palabra de Dios trae luz. Entonces muchas veces nosotros, cuando estamos a oscuras o cuando estamos con poca luz, no nos damos cuenta. Sin embargo, aquellos que nos colocamos por ahí alguna remera blanca y cuando llegamos a la luz, entonces ahí nos damos cuenta que habían manchas que no las teníamos presentes. Del mismo modo, cuando nos acercamos al Señor. ¿Cómo es ser santo? Ser santo es acercarnos al Señor. Eso es ser santo, y es una definición. Y muchas veces decimos como apartarnos. Bueno, a medida que yo me acerco al Señor, entonces se va purificando mi ropa, que es lo que decía acá. Bueno, esas eran algunas así connotaciones para nombrar. Y por ahí versículo 11, ¿lo tenías, Marta? Versículo 11. Sí, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bien. Nosotros hoy tenemos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, el favor, ¿sí? El gozo que el Espíritu Santo está en nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertos hombres. Acá, por ejemplo, en David podemos entenderlo allá en 1 Samuel capítulo 16, cuando Dios envía al profeta Samuel a ungir al nuevo rey. Entonces, cuando aparece todo ese párrafo en el cual es ungido, el Espíritu de Dios viene sobre David. Después él es convocado a poder cantar alabanzas, es convocado a que vaya con su arpa a quitarle los demonios que atormentaban al rey Saúl. Y así también lo tenemos en los libros de los jueces, cuando lo leíamos, cuando el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, el Espíritu Santo vino sobre Sansón, el Espíritu Santo lo envolvió o se vistió de Gedeón, así como lo decía. Y acá, ¿cuál era el temor? Que el Espíritu Santo le abandonara.
Ese era el miedo que tenía David. Eso era su miedo. O sea, no tenía temor de alguna consecuencia que pudiera tener, alguna represalia o alguna venganza de algún pariente de Urías. No, él lo que tenía temor, no quites de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Hoy nosotros tenemos el favor de que ese consolador está en nosotros, ese famoso Paracletos, aquel otro que dijo Jesús, otro igual a mí, ¿sí? Va a estar en ustedes. Y por último, cerrando este salmo, los sacrificios de Dios. ¿Mm? Porque no quieres, versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Como bien lo decía Aldo, los animales nos representaban al hombre. Entonces, cuando el ser humano, el hombre o mujer, colocaba su mano sobre el animal, estaba diciendo, este es el que va a morir por mí. Bueno, eso mismo hizo Juan el Bautista. Colocó las manos allí cuando lo bautizó al Señor Jesús y dijo de alguna manera ese profeta por todos nosotros, este es el que va a morir por todos nosotros. Ese es el que carga con todos los pecados. Este es el que no tenía ninguna culpa, en este caso los animales, pero ese es el que va a morir. Y siendo el rey David, que tenía a su disposición todos los animales del reino, para él no era ningún gasto. Podía elegir el mejor animal, el más bonito, el más lindo, el de un año, el cordero sin mancha, y total lo iban a matar. Para él no era ningún gasto. Bueno, pero entendió que no quería Dios esos sacrificios, sino que ahí viene una de las revelaciones para ese momento histórico, ese contexto, cuáles son los sacrificios de Dios. El Señor quiere de nosotros, y el Señor no cambia de parecer, lo quiso en su momento y lo quiere hoy, un espíritu quebrantado. ¿Y de qué manera nosotros no vamos a ser despreciados si tenemos un corazón contrito y humillado? ¿Mm? Me gusta el versículo 18 cuando dice, haz bien con tu benevolencia a Sión. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos que cuando habla Israel en el Antiguo Testamento, es Israel, ¿sí? No hay muchas vueltas que darle. Pero cuando dice Sión, y es la iglesia, ¿sí? Cuando dice Sión, refiriéndose al monte allí, el monte en el cual es levantado el templo, Sión es la iglesia. Haz bien, haz bien con tu benevolencia a la iglesia, edifica los muros de Jerusalén. ¿Mm? Hermoso, hermoso salmo, y como recién decíamos, o sea, detalles, son simplemente detalles los que podemos nombrar, pero de cada versículo podemos enriquecernos totalmente. Sí, sí. A mí me llamó, una de las cosas me llamó la atención, ¿no? Que en este caso, o sea, en el caso de Adán, vino a través de la mujer, ¿no? Adán pecó porque el que pecó es Adán. El hombre peca, ¿no? El hombre con la simiente de pecado. Bueno, entonces, me llamó esa atención, o sea, que la mujer vino hacia Adán. En este caso, David, no, él como pecador, ya con la naturaleza, fue hacia la mujer, o sea, al revés, ¿no? O sea, me llamó la atención, por ahí tiene algo, ¿no? Sí, sí, Para algo un detalle no de menor, significativo. es cierto. Sí. Bien. Bueno, y acá, viendo el horario, nosotros habíamos anunciado de dejar una pequeña, o hacer una pequeña actividad, que bueno, que en realidad lo vamos a dejar como una breve tarea, porque la semana que viene vamos a continuar con los salmos, eh, vamos a detenernos, como lo hicimos en el 51, con algunos que otros salmos. Hay salmos muy interesantes, por ejemplo, aparece el Salmo 91 para la semana que viene, pero hay una pequeña actividad o una tarea con respecto a hacer un acróstico. Eh, una forma en la cual podemos estudiar la palabra de Dios, hay muchas formas, pero es colocándonos en el papel nosotros. Un ejemplo, supongamos que estamos leyendo el libro de Job. Un ejemplo. Entonces, de alguna manera, involucrarnos y ser nosotros uno de los amigos de Job. Y entonces, ¿qué le escribiríamos nosotros a Job? ¿Qué le diríamos nosotros a Job? Bueno, eso sería, por ejemplo, una tarea si leyéramos Job.
Una tarea ahora en la cual nosotros podemos estudiar la palabra, cómo introducirnos en las escrituras, sería hacer un salmo. Hacer, es decir, nosotros tenemos el mismo espíritu de Dios, el cual tenía David. Amén. Nosotros buscamos, así como David lo tenía y lo anhelaba, tener un corazón contrito y humillado. Y por eso entonces, no por mérito nuestro, sino por gracia del Señor, tenemos la capacidad de producir un salmo. Lo que Amén. habíamos nombrado es de hacerlo como un acróstico. Marta, creo que tenías anotado a qué se refería acróstico. Sí, busqué el significado de acróstico, pero por la Biblia, o sea, Sí, porque se puede usar también acróstico para poemas sí, 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 y versos, el ¿no? contexto de la Biblia. Sí. O sea, claro. Dice, este salmo es un poema, o sea, yo me refiero al Salmo 111. Dice, este salmo es un poema acróstico, hebreo, luego de las notas introductorias de la alabanza. Cada línea comienza con una letra del alfabeto hebreo, en forma consecutiva. También busqué lo que para ellos es acróstico, por qué hicieron este tema acróstico solamente por los salmos, ¿no? Entonces, leyendo varias cosas, dice, son versos que se traducen como líneas o versos que se arreglan de acuerdo al orden de las 22 letras del alfabeto hebreo. Su propósito, según se cree, era el de ayudar a la memoria o a memorizar los poemas. Sí, Los eh, poemas, ¿no? sí, Ellos lo usaban como una manera de memorizar y por eso ponían cada verso una letra del alfabeto. Muy inteligente porque eran tantos. y en Lamentaciones, uno de los capítulos de Lamentaciones, también está escrito como un acróstico, Ah, el profeta Jeremías. Ajá. Y algo llamativo, ¿sí? Esto es materia de investigación. ¿Recuerdan que hay un libro en el cual no se nombra a Dios? sí, El Antiguo es Sí, Testamento. Esther. Esther. ¿Eh? Esther, sí. El libro de Esther. Esther. Bueno, sin Ujú. embargo, eh, está expresado como un acróstico el nombre Ah, de Dios. Recuerden que Ah, eh, hay diferentes formas de hacerlo. Puede ser como el inicio de una estrofa o puede ser como el inicio de palabras que son continuadas. Bueno, ujú. es interesante porque es una forma de la poesía y siempre me llama la atención de que no se nos pegue por ahí la cultura grecorromana y que sí nos empapemos de la cultura hebrea, porque Dios Amén. eligió no tan solo un pueblo, Así es. eligió un idioma y eligió una cultura en la cual darse a conocer. Y, como siempre lo decimos, Dios no ha cambiado de parecer, ¿sí? Y el don, o sea, el regalo de ser el primogénito de Israel, Dios no lo ha cambiado. Bueno, ¿qué así dejamos es. de tarea entonces? Así brevemente, ya habiendo definido un acróstico, les pido Crear algo que nuestro noten, salmo. ¿sí? Es que escribamos un Crea- salmo, pero ¿con qué creamos palabras? nuestro salmo. ¿Con qué ¿Eh? palabras? A ver, lo podemos hacer con una palabra, no sé si les parece que lo hagamos con las vocales, o puede ser con un nombre de Dios, si le parece, algo Sí. así que sea de 5 letras. Claro. ¿Qué Sí, nombre de sí. Dios Eh, les viene? y, y Jehová Sirkenu, bueno, das mucho. Jehová Nisi. Bien, ¿sí? Emanuel, Jehová Sí, Manuel Nisi, también puede Jehová ser. es mi bandera. mi Así bandera. Bueno, es. entonces, nosotros lo dejamos y lo compartimos, o sea, lo vamos a traer escrito para el encuentro que viene y cada uno va a leer. Repito la consigna. Cuando uno lee Jehová Nisi, en realidad estamos nombrando Nisi, ¿sí? Si quieren hacerlo con Jehová, todo bien. Eh, pero para que Claro. no sea tan largo y cada uno lo pueda compartir, Claro. entonces empiezo una Ok. breve estrofa con la letra N.
Ahí es lo que el Señor me coloca. O sea, yo estoy haciendo una canción dedicada al Señor. Lo inicio con la letra N. Bueno, escribiré una línea, lo que sería como un versículo, ¿sí? Y después paso a la letra I. Entonces empiezo ese segundo versículo con la letra I, ¿sí? Y así sucesivamente con la letra S, ¿sí? Y así nos va a quedar entonces construido ese cántico para el Señor. ¿Mm? Lo que sí quería verificar bien es que todos lo escribamos de la misma manera. ¿Mm? Eh, a ver si esperan un momentito. ¿Mm? Ya estoy verificando para que todo nos salga igual. Jehová Nisi. Se escribe N-I-S-S-I. Dos veces. Dos S, ¿sí? O sea, son 5 letras N-I-S-S-I. Así estaría armado entonces nuestro salmo. ¿Mm? Que la I y la S se repiten. Igual, entonces son 3. N y S. Son 5 estrofas. Son 5. Con las 5. Imagínense que van a ser 5 versículos. Ok, sí. Bien. Está bien, el primero empieza con N, el segundo empieza con I, los dos siguientes empiezan con S, o sea que tendré que buscar una palabra con S, y tal vez en el siguiente utilice la misma palabra, o tal vez otra palabra con S. Y vuelvo a terminar la última línea con la palabra I. Yo creo que va a ser muy bueno. ¿Sí? Muy bueno. Es algo genuino. Es algo genuino. Eso es lo que el Señor quiere. Claro. Es algo okay.